Buenas noches, mi nombre es Julio César Martínez Camacho, soy aspirante a estudiar la licenciatura en Derecho en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Mi tema de investigación fue la reforma constitucional de los derechos humanos en México. Los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, hablamos de derechos que son para todas las personas, derechos que deben ser respetados por todas las autoridades, derechos tales como la vida, derechos como la libertad, como el medio ambiente, como a una vida libre de violencia, entre otros. Son una infinidad de derechos y que están enmarcados en otra infinidad de códigos, leyes, constituciones, tratados internacionales. Están dispersos en toda la legislación mexicana y entonces es importante que los conozcamos. ¿Qué son los derechos humanos? Puntualmente existen muchos conceptos de lo que son los derechos humanos, muchas opiniones, muchas cuestiones de lo que son los derechos humanos. Aparte de la que estamos viendo en pantalla, les puedo mencionar que, por ejemplo, el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU dice que los derechos son inherentes a nuestra naturaleza, sin los cuales no podemos vivir como seres humanos, nos permiten desarrollarnos plenamente y hacer uso de nuestra conciencia, se basan en el deseo cada vez más extendido de la humanidad de vivir en una vida en la que se respeten y protegen la dignidad, el valor inherentes a cada ser humano. Es decir, los derechos humanos buscan que nosotros vivamos con dignidad, con libertad y sin ninguna restricción, salvo los derechos de los demás, que esa es la única restricción. Mi derecho termina donde empieza el derecho de los demás. Antecedentes de los derechos humanos. Se habla de 3 generaciones de derechos humanos. Los derechos humanos han ido evolucionando con grandes acontecimientos históricos. Primera generación de los derechos humanos, derechos políticos y civiles, surgió con la Revolución Francesa, la que eliminó la monarquía, limitó el poder del gobierno, introdujo la libertad de asociación, entre otras. La segunda generación nos habla de derechos económicos, sociales y culturales. Podemos enmarcarlo entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Existieron eventos históricos tales como la revolución en Rusia, como la revolución mexicana, en donde se incluye ya el seguro social y cuestiones que van inmersas en esa segunda generación de derechos económicos, sociales y culturales. La tercera generación se habla de la modernidad, del boom, de la globalización, de la conexión del mundo. Entonces, por eso se habla de la cooperación internacional, de la solidaridad, se habla del derecho al desarrollo, no solamente del individuo, sino de los pueblos en general, pueblos podemos decir, menos agraciados que otros, tienen derecho al desarrollo, lo cual deben de permitirle los otros estados que son más poderosos. Tenemos derecho a la paz, no a la paz individual, sino a la paz global, derecho al medio ambiente, que es un derecho para todos, derechos humanitarios, etc. Los derechos humanos tienen esas características: universalidad, integridad, obligatoriedad, sancionables, irrenunciables, intransferibles, naturales. Son universales porque son para todos. Son integrales porque están conectados unos con otros. No podemos hablar de libertad sin vida, no podemos hablar del medio ambiente sin paz, etc. Son obligatorios, ¿por qué? Porque todos estamos obligados a respetarlo, tanto autoridades como individuos. Son sancionables, ¿por qué? Porque ahora con la reforma constitucional todas las violaciones a los derechos humanos pueden acarrear consecuencias jurídicas graves, incluso penales, sí, dependiendo de la gravedad de la violación en la que se haya incurrido. Son irrenunciables, nadie puede renunciar a sus derechos humanos, nadie puede renunciar al derecho a la libertad por propia voluntad, nadie puede renunciar al derecho a la vida. Son intransferibles, por obvias razones son intransferibles, no se pueden pasar de una persona a otra, son personales, son naturales. Naturales, ¿por qué? Porque los doctrinarios han dicho que por el simple hecho de ser humano los tenemos, no necesitamos ninguna condición ni económica, ni política, ni social, ni religiosa, ni de ningún tipo para que se nos otorgue, ni ninguna autoridad nos las puede otorgar, simplemente por el hecho de existir es que tenemos los derechos, por eso son naturales. La reforma constitucional de junio del 2011. ¿De qué trata esta reforma constitucional de 2011? Ya tiene varios años, sin embargo llegamos al punto en la actualidad en que desconocemos a grandes rasgos de qué se trata. Se agregó al artículo primero, que es el más importante en sus modificaciones, se agregaron diversas cuestiones como los principios, se habló de interpretación conforme a tratados internacionales, a los cuales se les dio rango constitucional,
Se habló de prevenir, de investigar, de sancionar, de reparar las violaciones en derechos humanos, cosas que no existían antes, ¿no? Antes de esta reforma no se hablaba de ellas. Se hablaba de un catálogo de garantías individuales que nos mencionaban que teníamos la garantía de seguridad social, la garantía de seguridad jurídica, las garantías económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora no hay un catálogo. Ahora todos los derechos inmersos y dispersos en todas las legislaturas, en todos los reglamentos, en todas las normas jurídicas deben ser respetados, garantizados y a su vez garantizados, promovidos por las autoridades. Ese es el cambio más trascendental que se dio, entre otros artículos que se modificaron: el artículo 3, 11, 18, 29, 33, 89, 102 y 105, todos de la Constitución. Hablan un poco de lo que es derechos humanos respecto a extranjeros, respecto a la educación y que se debe velar derechos humanos. Otras cuestiones que son un propio tema para investigar porque son temas demasiado extensos. Bueno, las obligaciones del Estado. Como les digo, la reforma trajo las obligaciones de todas las autoridades y de todos los individuos particulares incluso, de promover, de respetar, de proteger y garantizar. ¿Qué es promover? Promover en todo el ámbito de sus competencias los derechos humanos, hacer campañas publicitarias, velar porque los derechos humanos de todos estén protegidos. Respetar, obviamente es respetarlos. Todas las autoridades tienen que respetar los derechos humanos. Nadie puede decir que por una acción de autoridad voy a violar los derechos, porque es mi función como funcionario, ¿no? Proteger, obviamente, como ya lo mencionamos, todos tenemos que proteger los derechos humanos de los demás y de los más vulnerables, como los niños, ¿no? Garantizar. ¿Qué se debe de entender por garantizar? Que las autoridades deben de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. No nada más ver que existen, sino que realmente se vuelvan una realidad, que realmente fluyan e influyan en la vida de las personas. La reforma trajo la interpretación conforme, el principio por persona y el control de convencionalidad. Son temas demasiado complejos para una exposición tan pequeña como es esta. Se podría pasar hablando horas, temas, libros de estas interpretaciones conformes. A grandes rasgos, la interpretación conforme nos habla de que los jueces, al tener problemas donde se van involucrados derechos humanos, deben de interpretar las normas conforme a los tratados internacionales en la materia. El principio por persona nos habla de que los tratados y las leyes deben de ser interpretadas a favor de las personas, y el control de convencionalidad pone a los jueces a manera de jueces constitucionales que pueden ellos dejar incluso de aplicar una norma interna en pos de beneficiar un derecho humano. Existen medios formales de protección de los derechos humanos: juicio de amparo, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales. Son otros temas demasiado extensos. Juicio de amparo lo conocen las autoridades federales y velan sobre las actuaciones de las autoridades en contra de los individuos. El juez de distrito o magistrados de distrito entonces velan que las actuaciones de las autoridades estén apegadas a derecho. Acciones de constitucionalidad, estas las promueven el fiscal general de la República, ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Cámara de Diputados, todo esto respecto a los derechos humanos. Las controversias constitucionales las hace la misma Suprema Corte y ella misma las resuelve. Cuando encuentra que una norma es contraria a los derechos, ella entra al estudio y la analiza. No jurisdiccionales, ¿por qué no jurisdiccionales? Porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones de derechos humanos de las entidades federativas no tienen calidad de autoridad judicial. Simplemente son como unos árbitros que pueden interceder cuando se encuentran frente a violaciones de derechos humanos. Pueden pueden dictar recomendaciones a las autoridades que han violentado los derechos de la persona quejosa. Incluso pueden llevarlos a la Suprema Corte de Justicia para que sea resuelto conforme a derecho, pero ellos no resuelven. Ahora la reforma les dio dientes. Antes se mencionaba que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tenía dientes, no era coercitiva, entonces sus recomendaciones podían o no podían respetarse. Sin embargo, en la actualidad tienen mecanismos para que se respeten. Bueno, llegado al punto final de esta exposición y después de haber analizado y haber acudido a salas de oralidad de materia penal, el foro común, en las que se ven una infinidad de situaciones en las que se ven inmersos los derechos de imputados, detenidos, familiares incluso de los detenidos, familiares de víctimas, personal incluso de las unidades de gestión judicial, que son las encargadas de la logística de los juicios.
ministerios públicos, etcétera, puedo darme cuenta que el público en general no conoce estos mecanismos. Como lo vemos, son complejos, son difíciles de explicar, mucho más difíciles son de entender. Sin embargo, los operadores jurídicos del día al día, los abogados, los litigantes, los ministerios públicos, ellos deben de conocerlos porque ellos los respetan o los hacen valer día con día, audiencia tras audiencia, actuación tras actuación. Ellos los deben de aplicar, los llevan ante el juez, pero al momento de pedirlos al juez, no pueden, no saben qué es la convencionalidad, no saben qué es la propersona, no saben qué es la interpretación conforme, no saben qué es la universalidad, no saben qué es la progresividad, y entonces dejan atados de manos a los jueces lo conocen. Sin embargo, como hemos visto, cuando existen dos normas que pueden chocar entre sí, entonces el juez debe de decantarse por una para dejar de aplicar otra. Pero ¿cómo lo va a hacer? Con las exposiciones que hacen los operadores jurídicos frente a ellos en las audiencias. Pero no lo pueden hacer. Esa es la cuestión del tema de investigación. ¿Qué se necesita para que esos derechos humanos que se enmarcaron ahora en esta reforma constitucional y que ahora están inmersos en todas las jurisdicciones de todas las entidades federativas tengan vigencia real, sean aplicados de manera real, objetiva a las personas? ¿Cómo? Yo creo que lo que hace mucha falta es educación. Educación para todos, desde la educación más mínima hasta la educación de profesionistas, la educación de abogados, la educación de ministerios públicos, que sepan realmente qué son y cómo aplicarlos, cómo pedirlos, la educación de los defensores, servidores públicos comprometidos con los derechos humanos. No solamente verlos bonitos en la Constitución y ver que se habla en las noticias de ellos, o que ya un político los mencionó, o que se habla que se va a hacer esto y aquello por los derechos progresistas de estas u otras comunidades, y etcétera, etcétera. No, sino cómo transformarlos en el día a día, que afecten a las personas o que los beneficien, porque para eso están, para que los beneficien. ¿Cómo hacerlos? Conociéndolos, primeramente conociéndolos, después aplicándolos, después practicándolos, después hacerlos un modo de vida. Pero para ello debemos conocerlos. Primeramente los debemos conocer. Bueno, este ha sido mi tema de investigación. Espero un poco haber despertado alguna conciencia, o por lo menos la mía, porque me gustó mucho analizar el tema. Es un tema muy complejo, tiene muchas aristas, tiene muchos temas, tiene no solamente doctrina nacional, tiene opiniones internacionales, juristas internacionales que hablan de derechos más progresistas incluso que los que México tiene. Es un mundo, es todo un tema, los derechos humanos. Muy difícil de abordar, muy complejo de entender, pero espero haber logrado, aunque sea un poquito, aclarar sobre el tema. Muchas gracias por su atención.